Bendiciones a todos en esta mañana, primer día de la semana. Somos afortunados de estar en un nuevo primer día de la semana, poder adorar a nuestro Dios y poder tener la palabra de Él. El tema de esta mañana, dado de que este es el último domingo ya de noviembre, entramos a un mes muy bonito, diciembre, y diciembre por lo menos es el mes en donde se habla más acerca del personaje más grande y más famoso que haya existido en la historia. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. En todo el mundo se habla de Jesús, incluso se hace comercio en nombre de Jesús. Pero al fin y al cabo, se habla, se menciona a Jesús. No basta con mencionar a Jesús, es menester tomar en cuenta las enseñanzas del Maestro. El tema de esta mañana es la genealogía sospechosa de Jesús, o si usted lo prefiere, los prejuicios. Muchos de nosotros hemos visto, mayormente en los futbolistas, que llevan algo acá, una etiqueta que dice respeto. Y se trata de fomentar eso en las escuelas, que debe haber respeto, que debemos decir no a la discriminación. Pero es una materia todavía en deuda en el mundo, porque sigue habiendo discriminación, sigue habiendo irrespeto, siguen existiendo los prejuicios. Y claro, esto se da porque no es posible el cambio de afuera hacia adentro, si no existe el cambio de adentro hacia afuera, como lo propone nuestro Señor Jesucristo. Vivimos todavía en una sociedad altamente prejuiciosa. Y el mensaje en esta mañana es para nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que hacer la diferencia. No esperemos grandes cambios en el mundo con este tema. Es aquí en la iglesia donde debemos dar el primer paso, dar el ejemplo. Es aquí donde debe sonar o con alarde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El mundo sigue todavía teniendo prejuicios. Por ejemplo, el mundo hace sus evaluaciones para valorar a las personas. Los valoran por el apellido, los valoran por la casa donde vive, los valoran por la ciudad, si es exclusiva donde vive, los valoran por el color de su piel, los valoran por la profesión que tiene, por el país donde nació. En fin, la gente valora por lo que tienen las personas. Nosotros los cristianos, si hemos entendido la palabra de Dios, un paso interesante sería: no vamos a valorar a las personas por lo que tienen, sino por lo que son, diría alguien. Pero Jesús nos enseña todavía algo mucho mejor. Ni vas a valorar a las personas por lo que tienen, ni tan siquiera por lo que son. Vas a valorar a las personas por lo que yo he hecho en ellas, dice Jesús. Por lo que los cambios que yo puedo hacer en esas personas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que ni aún nuestro Señor Jesucristo, el anciano de Israel,
el profetizado allá desde el Antiguo Testamento, ni él pudo escapar a los prejuicios. Oiga, nuestro Señor Jesucristo, él fue objeto también de prejuicios. No pudo escapar de esto, pero es interesante la forma como abordó este tema nuestro Señor Jesucristo. Vea por favor en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, qué interesante cuando nuestro Señor Jesucristo está llamando sus primeros discípulos. Juan 1, 43 en adelante dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, estos eran amigos. Halló a Natanael, otras versiones dicen Bartolomé, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús. Si Felipe solo hubiese dicho esto a Natanael, probablemente Natanael hubiese dicho: ¡qué bien! Este es el cumplimiento de las Escrituras. Pero Felipe, sin darse cuenta, y no sé si podemos hablar así, que cometió un error, se le ocurre decirle: el hijo de José de Nazaret. Ay, ay, ay. Esto cambió la historia. Todo estaba bien. Hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús. Pero cuando le dice el hijo de José de Nazaret, ahí cambió la historia. Y mire lo que ocurre en el siguiente versículo. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué le dijo esto Natanael? ¿O por qué hace esta pregunta? Hermanos, Natanael era de Caná de Galilea. Y luego Nazaret, donde Jesús se había criado, estaba a 8 kilómetros. Y Natanael conocía muy bien esa ciudad. Y Nazaret no tenía fama como ciudad. Era considerado como un pueblo insignificante. Aparte de eso, considerado también como mucha gente desastrosa, pecadora. Así que Natanael cae en el prejuicio. Dice: José, sí, de Nazaret. Y él dice: ¿de Nazaret realmente puede salir algo de bueno? No concibe Natanael que un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, escoja una ciudad insignificante, un pueblucho, y a José, que es carpintero, para que de ahí venga el Hijo de Dios, o más bien Dios siendo hombre acá en la tierra. Por eso él dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Cuánta gente no ha sido presa de perjuicios similares? ¿De dónde eres? Del oriente. Ah, de donde hablan con la J, ignorando que nosotros tenemos un pasado acá de los pipiles. Esa es otra historia. Ah, de oriente. Ah, eres salvadoreño. Ah, un marero. Oh, eres de Haití. Ah, gente muy pobre. Ah, eres de México. Oh, gente muy creída. Ah, eres de Costa Rica. Soberbios. Hermanos, esto no puede ser en la iglesia. En el mundo, ni modo. Es el mundo. Natanael cae todavía en eso. ¿De Nazaret realmente puede salir algo de bueno? Dios haciendo esto,
Y Felipe no tiene otra que decirle: ven y ve, convéncete por ti mismo. Hermanos, no solamente está prejuiciado por la ciudad donde se había criado Jesús, sino también por la parentela. No este caso, Natanael, sino en Mateo capítulo 13. Vea, por la parentela de Jesús. Estos son otros. Mateo capítulo 13, versículos 53 en adelante. Jesús acaba de explicar las parábolas y dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Se ha fijado que generalmente en el mundo se da aquella famosa frase: cría fama, ¿qué pasó? Y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir. O es hijo de fulano de tal, debe ser así esta persona. O es de tal marca, debe ser así. O lo escribió fulano de tal, o debe ser así. O este es un diseño de un arquitecto famoso, debe ser buenísimo. Pero dígale usted: no, es de allí de San Miguel. Oh, no. No. Qué terrible. Pero así es el mundo. Lo más terrible es que eso cobre vida en aquellos que decimos seguir a Jesús. Aquí esto dice: si conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, conocemos a su padre adoptivo, que es José, que es carpintero, ¿cómo es ¿de dónde saca este hombre todas estas cosas? Prejuicio por su oficio, prejuicio por su parentela. Pero Jesús vino a romper todos los esquemas de prejuicio que ya existían en la humanidad. Mire, Mateo 9, unos cuantas hojas atrás, Mateo capítulo 9, versículo 10. Bueno, versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, dice Jesús, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los expertos en la interpretación de la ley. Eran, hermanos, los teólogos de aquel tiempo, los que estudiaban a Dios, pero eran expertos en la letra, pero no en el espíritu. Oiga, expertos en la letra,
pero no en el espíritu. Aquí el prejuicio es porque nuestro Señor Jesucristo, con tanta expectativa, venido de los cielos, habitando con el hombre acá en la tierra, y ellos dicen, no es posible que Él coma con publicanos y pecadores. ¿Cuál es la materia prima de la iglesia? El mundo de pecado. Yo le he dicho en otras ocasiones, hay gente que se queja del lugar donde vive y dice, yo no soporto tanta gente, mire, a un lado los que están tomando, los otros allá, y la Biblia dice, en medio ustedes deben resplandecer como luz. Eso es lo que somos. Esa es la materia prima nuestra. Jesús lo sabía perfectamente. Y por eso permitió a la mesa publicanos y pecadores, como Mateo, el recaudador de impuestos. Y Jesús les dice, oigan, el Hijo de Dios no ha venido a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Aprendan lo que significa, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos, hermanos, ni el Hijo de Dios escapó a los prejuicios, a la discriminación en su tiempo. Yo quisiera que usted con más tiempo pudiera leer en su casa el capítulo 1 de Mateo. Mateo capítulo 1, no ahorita. Habla de la genealogía de Jesús, es decir, de dónde viene el Cristo. Y dice, de Abraham a David hay 14 generaciones. De David al tiempo del exilio babilónico, otras 14 generaciones. Y del exilio hasta Cristo, otras 14 generaciones. Pero cuando usted empiece a leer qué personajes son los que desfilan y que de ahí desciende Jesús, se va a sorprender. Si usted y yo comenzamos por Jacob, ¿se acuerda? Su padre se llamaba Isaac. Su padre Isaac, su hijo Jacob. Dice la Biblia que cuando Isaac ya estaba viejo, sus ojos empezaron a oscurecerse y él necesitaba dar la bendición a su hijo mayor. ¿Quién era su hijo mayor? Esaú. Y su madre oyó eso y convence a Jacob y le dice, ven, hijo mío, tu padre le ha pedido a Esaú que vaya y tome de cacería y que le sirva un guiso aquí. Hazme caso, ve aquí nomás a las manadas, a las cabras, y yo prepararé el guiso. Le puso vellos en sus manos, porque Saúl era tenía muchos vellos. Y cuando se acercó a él, le dice, padre, aquí estoy para que me des la bendición. Hijo, dice él, ¿cómo es que encontraste tan rápido? ¿Cómo es que cazaste tan rápido? Y dice Jacob, Dios proveyó para mí. ¿Qué es eso, hermanos? Mentira. Oh, dice el viejito, déjame tocarte. Oh, las manos son las manos de Saúl, porque hay muchos vellos, pero la voz es la de Jacob. No, padre, soy yo, tu hijo Esaú. Dame la bendición. Sabe que el mismo Jacob antes ya le había robado su primogenitura, ¿se acuerdan? Por un plato de lentejas. De ahí viene Jesús. ¿Se había puesto a pensar en eso? Pero se había puesto a pensar por qué Dios permitió que eso ocurriera así. Fíjese, estamos hablando de Jacob, mentiroso, engañador y con muchos problemas.
De ahí sigue la genealogía del capítulo 1 de Mateo y habla de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una famosa prostituta. De ahí vino el Cristo, de esa descendencia. Si usted lee capítulo 2 de Josué y lo analiza a la luz de Mateo capítulo 1. Luego más adelante aparece David. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? Salomón. ¿De dónde vino Salomón? De una relación adúltera entre David y Betsabé, que tomó la mujer de Urías y que lo puso al frente de la batalla con la intención de que fuera eliminado, y así fue en la batalla. ¿Se acuerda cuando Natán le dice, ay, aquel hombre, verdad, que llegó a su casa y llegaron unos familiares y que quería ofrecer un banquete, y él teniendo muchas ovejas, muchos animales, fue y le quitó al pobre una ovejita que tenía, y David dice, ese debe de morir. Y Natán el profeta le dice, ese eres tú. De ahí escribió David el famoso Salmo el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo sé que he pecado, solo contra ti he pecado. De ahí vino el Cristo, de esa relación, fíjese, David, Betsabé, porque también era descendiente de Salomón. ¿Por qué? Es la pregunta. No es con la intención, hermanos, de animarnos a nosotros de que seamos como estas personas y no pasa nada delante de Dios. No ese es el punto. El punto aquí es que entendamos que cuando Dios dijo que iba a bajar a esta tierra como hombre, realmente fue así. Y que hay una pregunta, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Se acuerdan ustedes? En Isaías 7 hay una profecía y dice, y una virgen concebirá y llamará su nombre. En el Antiguo Testamento dice Emmanuel. Luego, en el Nuevo Testamento, cuando se cumple esa profecía, un ángel le habla a José, ¿se acuerdan? Porque José estaba comprometido con María, pero de presto María sale embarazada, y José dice que era un hombre justo y que no quería infamarla. Así dice ahí la Biblia, o difamarla, entenderíamos nosotros. Infamarla, hacerle daño, desprestigiarla. Y quería dejarla así. Buen hombre, ¿verdad? Buen hombre, no voy a decir nada, pero no podemos continuar. Y un ángel le habla a José. José, no temas recibir a María por mujer. Acuérdate, otra vez, la profecía allá de Isaías. ¿Qué le dijo el ángel? Y pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Jesús. Oiga esto, a José, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, en esto hay un propósito de Dios para decirnos que cuando Jesús vino a esta tierra era como nosotros. La única diferencia y gran diferencia, sin pecado, expuesto a todo, a toda tentación, a todo problema, a toda prueba, sin acceder a ella. Esa es la diferencia. Dios con nosotros. Fíjese que Salomón,
Ya hablamos un poquito de Salomón, hijo de David. Dios hizo una promesa a David que le edificara casa, es decir, el templo. Pero luego Dios se retractó, si podemos decirlo así, porque David había derramado demasiada sangre y le dijo: no me vas a edificar casa. No le simpatizó a Dios eso. Había derramado demasiada sangre. Pero le dijo: un sucesor tuyo. ¿Y quién fue ese? Salomón. Me encanta esto, es una profecía tremenda de Salomón. Primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8. Salomón, versículo 25, primero de Reyes 8:25, Salomón está a punto de dedicar el templo que Dios había prometido a su padre, pero que por esta causa que le mencioné entre muchas, dijo Dios: no me vas a edificar casa, has derramado demasiada sangre. Cuando lo hace Salomón, en el versículo 25, vea qué bonito esto. Ahora pues, dice él, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, dice Salomón, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero el 27, mire, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Oiga la pregunta de Salomón, porque Cristo no había venido. El Emmanuel no era una realidad, Dios con nosotros acá en la tierra. Pero Salomón desde ese tiempo se pregunta: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dios, tan sublime, tan grande, poderoso. Dios, tienes esa capacidad de dejar tu trono y venir acá a la tierra. Salomón se lo pregunta: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y mire esto: he aquí, dice Salomón, que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nadie te puede contener. Aunque Salomón no vio eso, dice: yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que tarde o temprano vas a dejar esos cielos y vas a habitar con el hombre. Hermanos, esa es la razón. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque Dios quería habitar de cerca con nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando viene Jesús, y esto se contrasta, primero de Reyes, capítulo 8, se contrasta con Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, es el resumen de lo que sería el ministerio de Jesús. Mire lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, es decir, Jesús. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Hijo de Dios viniendo a esta tierra a enseñarnos una nueva filosofía de vida. El Hijo de Dios viniendo a esta tierra a decirnos: fuera con los prejuicios, fuera con la discriminación. Yo he venido para todos, no para cierto sector. Y este es un error de concepción, a veces en el seno de la iglesia y más fuera de la iglesia. La gente en el mundo está acostumbrada a querer ver la iglesia como lo perfecto, lo intachable. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que no debemos ir en vías de perfección, pero la iglesia es un hospital espiritual. El que viene acá es el que está como aquel fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Aquel fariseo: Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano. Pero ahí estaba, dice, un publicano que agachado nada más tocaba su pecho y decía: Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es un mal concepto de la gente. Quiere ver, hermanos, impecable, intachable a nosotros acá. La gente allá no reconoce esto. Nosotros sí estamos aquí porque reconocemos que necesitamos del Señor. Pero hermanos, aquí donde debemos hacer nuestras las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la persona de Jesús se fusiona, se junta lo humano y lo divino. ¿Para qué? Para eliminar toda clase de barreras y de prejuicios. Si hay un lugar donde no debería tener lugar los prejuicios, la discriminación, ¿sabe qué lugar es ese? La iglesia, hermano. Si en la iglesia existe eso, no nos ha amanecido. Como decía Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vana es nuestra esperanza. La iglesia es ese lugar, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una realidad esas enseñanzas de Jesús? Cuidémonos de los prejuicios. Cuidémonos, hermanos, de etiquetar a las personas por su apariencia, por la forma como habla. Hermano, mucho respeto. Usted y yo, si hay algo que no nos ha conferido el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, es el juicio. Nadie puede juzgar a otro, a menos hay otro juzgamiento que habla la Biblia de ancianos, diáconos, liderazgo en la iglesia, pero dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o pases por la misma experiencia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con la que medís, os volverán a medir. Jesús en una oportunidad dice: ustedes juzgan de acuerdo a lo que miran, pero yo, oiga Jesús, yo no juzgo a nadie, porque no es el tiempo del juicio ahora, es el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es tiempo de cambio, tiempo de oportunidades. Hermanos, ¿cómo hacer nuestra todo este proceso divino en la persona de Jesús? Ya lo dije, cuidémonos no etiquetar a las personas. Hay palabras que no debieran estar en el vocabulario nuestro como cristianos, y es la palabra nunca
o siempre. Nunca me has querido, no es verdad. Algo te han querido. Siempre me has dicho esto, no es verdad que siempre se lo haya dicho. Siempre y nunca no debieran existir en la práctica cristiana. No etiquetemos, no sigamos nosotros el pensamiento del mundo, porque entramos en un mes que se habla mucho de Jesús, pero se ignoran las enseñanzas de Él. Dije, ni tan siquiera valemos por lo que somos, mucho menos por lo que tenemos. Valemos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El valor suyo no radica en usted mismo. El valor suyo como cristiano radica en lo que Cristo ha hecho por usted, por mí, en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, muchos antepasados de Jesús fueron capaces de mentir, fueron capaces de engañar. Eran como nosotros, trataban de complacer a Dios, pero con frecuencia también fallaban, se levantaban, seguían. Aquí hay una enseñanza para nosotros. No debemos limitar al Señor. A mí me da cosa, y no estoy criticando esto, puede ser en buen sentido, personas que por lo menos Centroamérica no debieran ser 5 o 6 países, debería ser un solo país. Pero a veces estamos a una hora al otro lado y la gente, es que en mi país. ¿Cuál es su país? Hermano, ¿cuál es su patria? ¿Cuál es su verdadera patria? Es celestial, amén. No es terrenal. Y hay gente ahí peleándose, es que en mi país, peleándose por cómo se habla, peleándose por la comida. No, es que se debe hacer de esta forma. Hermano, qué terrible. Respeto, mucho respeto. Al fin y al cabo, ¿se ha preguntado qué color tiene Dios? ¿Se ha preguntado qué tierra es la que defiende Dios? ¿Qué idioma es el que habla Dios? ¿Qué nacionalidad tiene Dios? ¿Usa pasaporte Dios? ¿Qué dice en el pasaporte de Dios? No, no tiene pasaporte. Hermanos, usted y yo debemos sentirnos dichosos. La Biblia dice que el Señor nos ha amado. Somos amados de Dios. Pero sigue todavía habiendo muchísima gente que se siente despreciada en este mundo, que se siente disminuido, que se siente que no puede competir en la sociedad. Y usted los conoce. Probablemente usted los tiene ahí en el trabajo, los tiene en la familia y de vez en cuando los tiene en el seno de la iglesia. Gente que no quiere luchar, gente que ni su misma familia le ha levantado el ánimo. ¿Sabe? Por esta gente vino nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer 2 pasajes nada más para acabar en esta mañana. Y es citando al apóstol Pablo, primer libro a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice Pablo: porque lo insensato de Dios, en un lenguaje más fuerte, lo tonto de Dios. Sí, Pablo, sí. Es hipotético esto.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, lo torpe pues del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, es decir, lo menospreciado del mundo, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dice Pablo, se jacte en su presencia. Oiga, qué lindo es Dios, qué bello lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas enormes que logró nuestro Señor Jesucristo, entre muchas, fue el prejuicio que se tenía desde el Antiguo Testamento hacia la mujer. Usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y arameo. Y fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, y la Biblia conserva la cultura que vivía el Medio Oriente, esa marginación hacia las mujeres. Por eso usted no mira muchas mujeres, en los nombres de muchas mujeres en el Antiguo Testamento. Solo aquella que es trascendental, porque era la cultura. Los judíos eran muy cuidadosos con sus hijos para enseñarles en el seno de la familia, pero descuidados en la relación social. En el aspecto social eran ignorados. Por eso cuando aquellos niños les son presentados a Jesús para que orase y tocase, pusiese las manos sobre ellos, los mismos discípulos les impedían. Jesús viene con esos dos logros: poner a la mujer, y Pablo entendió esto y dice: en Cristo ya no hay hombre ni mujer, bárbaro ni escita, griego ni hebreo, somos uno en Cristo. Y levantar a los niños, cuando Jesús les dice: dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguno de ustedes no se vuelve como niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, no solamente llevar una etiqueta aquí, respeto, no a la discriminación, no a los prejuicios, no son cambios de afuera hacia adentro, son cambios de adentro hacia afuera. Lo que la sociedad desecha, Dios lo recoge, Dios lo pule a través de Cristo, lo renueva, lo transforma. Ustedes leyeron el chat del hombre que tuve la oportunidad de bautizar el domingo pasado. Y ese hombre hablando, hasta aquí llegan sus dos manos, y le puse esa foto porque está en una expresión. Ese hombre estaba diciendo: lo que yo no pude lograr allá con mis dos manos, lo he logrado ahora en Cristo. Eso es Jesús. La sociedad tira muchas cosas, desecha muchas cosas. Esas cosas Cristo las toma, y si se deja, si abre el corazón, abre la puerta, Él entra, renueva, transforma. Pablo, primera de Timoteo 1:15, dice él: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo
y es digno de aprender esto, hermanos, porque él fue imitador de Cristo. Pablo dice, si yo voy a ocupar el primer lugar, va a ser el primer lugar, pero de los pecadores. Porque yo perseguí la iglesia del Señor, porque yo consentí en la muerte de Esteban. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando habla de su apostolado dice, por último, después que se le apareció a los apóstoles, después se apareció, dice, a más de 500 personas al mismo tiempo. Y por último se me apareció a mí, dice Pablo, como a un abortivo, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces, mire qué bonito esto, Pablo. Primero en la lista de pecadores, último de los apóstoles. Hermanos, esas son las enseñanzas de Jesús. Ojalá sigan haciendo eco a lo largo de este nuevo mes que vamos a comenzar, en que vamos a seguir hablando y vamos a seguir escuchando por todos lados la historia de Jesús. Pero la historia de Jesús no es para conocerla, es para vivirla, porque en ella hay vida, hay salvación, hay vida eterna. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.